Devocional diario. Lucas 22, a partir del versículo 39. Después de salir, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: oren que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia considerable, y puesto de rodillas, oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de orar y volvió a sus discípulos, los halló dormidos por causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Este pasaje, que registra la angustia de Jesús en Getsemaní, nos muestra dos realidades bastante contrastantes. Está allí Jesús, el Mesías, que sabía que prontamente sería arrestado, condenado y muerto en la cruz. Y por otro lado están sus discípulos, aquellos que le seguían, aquellos que habían sido llamados por Jesús para estar con él. Y Jesús, llegando a Getsemaní, les dice: oren, que no entren en tentación. Jesús sabía que se aproximaba la hora oscura. Jesús sabía que venía la hora de la prueba. Jesús sabía que venía la hora del dolor. Por eso les dice a sus discípulos: oren, no cesen de orar, para que no entren en tentación. Después nos dice el texto que Jesús se apartó de ellos y fue a orar. Y oraba, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús le está diciendo: Padre, yo sé que tengo que beber este cáliz de la ira de Dios sobre mí. Yo sé que tengo que hacerlo para la salvación de mi pueblo. Si fuera posible, apártala de mí. Si hay otro camino, apártalo de mí. Si hay otra manera, quita esta copa de mí. Pero Jesús también reconocía la soberanía de Dios, diciendo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Muchas veces estamos en angustia, muchas veces estamos en aflicción y oramos a Dios pidiéndole que nos salve, pidiéndole que nos rescate. Pero nunca podemos perder de vista esta perspectiva. Decirle al Señor: si es posible, aparta este problema de mí. Si es posible, aleja esta tribulación de mi vida, pero que se haga siempre tu voluntad. Y nos dice el texto que cuando Jesús terminó de orar, volvió a sus discípulos y los halló dormidos. Aquellos que habían recibido la instrucción de Jesús de orar para que no entraran en tentación, fueron incapaces de mantenerse despiertos. Y Jesús les pregunta: ¿por qué duermen? En el fondo es una pregunta destinada a llamar la atención de los discípulos y decirles: ¿no se dan cuenta que esta es la hora de las tinieblas? ¿No se dan cuenta que esta es la hora de la prueba? Oren. Pero miren el contraste. Mientras Jesús ora, sus discípulos duermen. Mientras Jesús está en angustia, sus discípulos caen en un profundo sueño. Y Jesús nuevamente les dice: levántense y oren para que no entren en tentación.
¿Qué nos revela este texto aquí? Bueno, ciertamente nos revela la fragilidad humana. Muchas veces nosotros pensamos ser grandes intercesores, grandes creyentes, hombres y mujeres de oración, pero somos incapaces de mantenernos despiertos. Somos incapaces de velar. Somos incapaces de percibir el momento espiritual intenso en el que nos encontramos. Pero Jesús está allí como nuestro gran intercesor. Jesús es aquel que no duerme. Jesús es aquel que vela por su pueblo. Jesús es aquel que está en los cielos intercediendo por ti en este preciso instante. Cuán glorioso es este Salvador. Cuán gloriosa es su intercesión, saber que Él bebió la copa que yo debía beber, saber que Él soportó el castigo que yo debía sufrir, saber que Él murió en mi lugar y no solo eso, saber que Él intercede por mí hasta hoy, me debería llenar de gozo y me debería llenar de alabanza y decir: glorioso es Cristo Jesús, el gran Salvador.